Acá seguimos en nuestro segundo bloque de Caleidoscopio de día viernes y esta música nos lleva a introducir al compañero Manuel Hale, que está aquí atentamente escuchándonos. Me voy a poner los auriculares que estaba bailando y no me los saqué. Ahora sí, te escucho, Manuel. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pablo? Me encanta que estés bailando el día viernes. Sí, hay que ponerle la mejor viernes si viene un fin de semana fresquito, así que hay que mover el esqueleto, Manuel, a Así es. meterle pilas. En realidad estamos poniéndole en este caleidoscopio, enfocando el color optimista, a pesar del momento crítico que vivimos, pero la llegada de las vacunas y su distribución nos hace poner una nota de color importante y no podemos ser tan obvio y no ponerle allí una nota de esperanza y de fuerza. Todo el esfuerzo que han hecho los gobiernos para llegar a este lugar nos parece importante destacar, como nos parece importante destacar algunas otras cuestiones que hay que arreglar. Sí, como decíamos la semana pasada, ¿no? Se empieza a ver como una especie de luz al final del túnel, aunque esa metáfora nos traiga malos recuerdos de hace un tiempito. Pero efectivamente, dentro de la campaña de pálidas y de desánimo que están instalando, está bueno remarcar las cosas positivas. En la campaña de vacunas, el esfuerzo del Estado en general por sostener la salud por encima de todo, y que a pesar de eso la economía se está recuperando de a poquito. O sea, son noticias que necesitamos destacar porque hay mucha campaña de desestabilización y de, como te digo, bajar el ánimo, ¿no? De pálidas, Sí. de bajarnos la autoestima también, ¿no? Sí, sin duda alguna. Vos nos mandaste acá a la mesa de trabajo un flyer, que que lo lea un poquitito, así nos vamos introduciendo en el tema. Dice, conversatorio soberanía alimentaria. La hidrovía del río Paraná en debate. ¿Cómo se relaciona con el acceso y calidad de nuestros alimentos en la Patagonia? Es una propuesta para hoy, viernes 18 de junio, a partir de las 18 horas, a las 6 de la tarde, con un Zoom. Oradores, Manuel Hale, de Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino, Miguel Varela, de Secopaf, Alimentos Cooperativos, y de Carlos Irazola, Cooperativa de Trabajos Urgentes, Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, organiza Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. Contanos un poquito cómo hicieron esta reflexión, este punto de encuentro de la hidrovía Paraná y cómo se relaciona con los acceso y la calidad de los alimentos en la Patagonia. Bueno, nosotros desde Nuevas Fronteras, que es un colectivo ciudadano de aquí de la zona y que desde ahí estamos incorporados al manifiesto, trabajamos bastante en coordinación con los grupos productivos que proponen un nuevo modelo social y económico, ¿no? Las cooperativas, los pequeños productores, las redes de ayuda mutua. Y desde ahí tenemos contacto con alguna gente que está en la cordillera, concretamente en Bariloche. La gente que organizó esto son gente de Bariloche, y obviamente a los que sumamos a la campaña por la soberanía del río Paraná. Bien. Entonces a ellos les pareció que era interesante conectar ambos temas. Ajá. Y a nosotros nos pareció realmente no solo novedoso, sino muy inteligente, porque hay que empezar a decirle al ciudadano común que todo tiene una comunicación, que todo tiene que ver con todo, como decía el maestro Pancho Ibáñez, que hay que empezar a entender la integralidad de los dos modelos que están en pugna, ¿no? El modelo que propone dejar las cosas como están y que todo es negocio y que todo es acaparación y que todo es libertad para los poderosos y que nos ha traído a esta enorme cantidad de
pobres, de indigentes, de falta de futuro, de jóvenes con serios problemas para imaginarse en qué mundo se van a insertar, y el otro, el que seguimos proponiendo, quienes pensamos que el futuro es una comunidad organizada, que para eso es necesario replantearse un montón de cosas, que para eso es necesario un Estado presente, que para eso necesitamos un gobierno que maneje ese Estado de manera progresista e incorporando a todos los sectores. Uh-huh. Bueno, esa lucha está detrás de cada uno de los conflictos. Y entonces, desde ahí, el conflicto por recuperar la soberanía del río no está exenta al modelo de cómo se producen los alimentos. No está fuera de cómo se distribuye la tierra. No está fuera de si es necesario o no controlar las cadenas de valor para que lo que produce el productor, al que se le dan muy poco dinero y le llega al consumidor a altísimos precios. Y en el medio hay un montón de zánganos enriqueciéndose. Bueno, todo eso nos pareció que estaba ante esta posibilidad, de esta idea de estos compañeros, y obviamente nos sumamos. Bien. Lo recuerdo, entonces, es el viernes 18 de junio, hoy. A las 6 de la tarde, ¿sí? Dice, para acceder a la charla, ¿por dónde podés buscar? ¿Sale por YouTube? En el mismo flyer, sí. En el mismo flyer tocas donde dice Zoom, ahí sí. Se abre el link para ingresar. Bien, bueno, ¿y cómo lo podemos difundir? ¿Saldría por el otro canal, por YouTube? Estaba pensando, para que puedan acceder. A mí siempre en esto me agarra, digamos, desprevenido, porque yo en eso soy bastante nabo. Lo manejan otros compañeros, pero bueno, en este caso siempre recurro a pedirte que pongas el flyer en la página del programa. Sí, lo hacemos. Lo que pasa que te cuento que es bueno esto, saber si sale por YouTube, porque es una forma de más amplia de difusión. Mucha gente, viste, tiene en su compu, si no tiene Zoom, seguramente tiene YouTube, y por ahí entra, y es también muy ágil, muy accesible, y a su vez queda grabado, que si vos estás laburando, tenés un ratito, entras más tarde, laburás ahí, así que seguramente va a ir por ahí. Yo lo voy a explorar y voy a compartir después bien esa información, Manuel. Che, nos mandaste un audio de 1 minutito de León Gieco, ¿querés que lo escuchemos? Que te lo había prometido, ¿viste? Y me llegó hace media horita, digo, bueno, le cumplí a Pablo. Bueno, lo escuchamos y entramos a charlar de ese tema. Ahí Manuel lo pone ahora al aire. Escuchemos a León Gieco. No perdamos la soberanía del río Paraná, que no sea como Malvinas. Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy, y canto al verte, tal vez por suerte, cruzando el puente brazo largo. Paraná, río querido. En el Paraná se gestó la independencia de Argentina y allí nació nuestra bandera. No queremos que nuestro río siga siendo maltratado ambientalmente o privatizado. Necesitamos tu firma por el río Paraná. León Gieco. Ahí está, León, el gran León. Hace un ratito estábamos escuchando un par de canciones y acá siempre es un invitado de lujo. León le gastamos la garganta con sus canciones, con su compromiso social. Es el trovador necesario de nuestro país, convocando a firmar, a sumarse a este petitorio. ¿Querés contarnos un poquitito más de esta propuesta, Manuel? Sí, bueno, yo hoy me preparé en ese sentido, y para los oyentes que quieran buscar la campaña, está en Facebook, en la página del Manifiesto Argentino. Bien.
en Instagram, en @elmanifiestoargentino, eso es o Twitter, en Twitter, @manifiestoargentin, manifiestoarg, barra. Arg, barra. Estos son los lugares donde nos van a encontrar y ahí van a ver el documento que explica de qué es lo que estamos solicitando y para qué pedimos la firma. Bien. Bien, y yo me había preparado para charlar hoy de las conmemoraciones que tuvimos esta semana, que fue una semana muy cargada de conmemoraciones. Y yo te llevé por cualquier lado, ¿viste? No, pero no hay problema, porque además me viene bien que sigamos recordando la campaña, porque estamos en plena juntada de firmas, andamos ya cercana a las 15.000, pero hay que sostenerla y la idea es que tengamos muchas más para poder tratar de poner a nuestro gobierno a reflexionar, digamos, sobre el tema. Y a construir conciencia en la ciudadanía. Sí, habrás escuchado que bueno, hay algunas notas, reportajes que tratan de bajarle el precio al tema, lo banalizan, lo ponen en términos que incluso por ahí hasta son ofensivos, ¿no? Hay un reportaje al presidente donde dice que no tenemos las condiciones para dragar nosotros el río. La verdad, escúchame, somos un país que ha mandado satélites al espacio y no vamos a tener la capacidad de tener unos barcos que saquen arena. Realmente el presidente o está muy mal informado o como a veces le pasa que se desatiende y dice algunas pavadas, ¿no? Así que está bueno seguir insistiendo con el tema y que el ciudadano común se dé cuenta de que estamos frente a una cuestión que es fundamental para nuestro futuro. Así que en ese sentido te agradezco que me traigas el tema siempre. Muy bien, Manuel. Continuamos entonces con tu propuesta de desarrollo de hoy, viernes. ¿Por dónde íbamos a andar? Y básicamente, como te decía, ha sido una semana cargada de conmemoraciones históricas, ¿no? Se cumplieron los 200 años de la muerte de Güemes. Así es. Un nuevo aniversario del bombardeo de Plaza de Mayo. Así es. Estamos en víspera de la fecha de creación de la bandera. Y a mí me parece que un buen ejercicio ciudadano, algo que en general la escuela nos privó, fue relacionar los hechos históricos con nuestro presente. Porque la historia tiene sentido si nos da los marcos desde donde pensar, reflexionar el presente y cómo construir el futuro. Y en ese sentido yo miraba estos hechos, que incluso hasta le podríamos agregar un aniversario de la muerte del Che también, ¿no? Dentro de esta semana. Del nacimiento. Exacto. Del nacimiento, sí. Y bueno, ¿y cuáles son los puntos en común de todas esas conmemoraciones? De Güemes, de Belgrano, del ataque a la Plaza de Mayo, y que en todos los casos eran ataques a quienes luchaban por un país soberano que utilizara sus riquezas para el bienestar de su pueblo. Esa es la coincidencia de fondo, y no es casualidad. Y si lo llevamos al presente, de acuerdo a esto que estábamos charlando, estamos en la misma lucha. Quizá con otros medios, quizá en otras circunstancias, pero la lucha sigue siendo la misma. Correcto. Porque ¿contra quién luchaba Güemes? Y contra los realistas, o sea, una potencia extranjera que quería seguir llevándose las riquezas de nuestro suelo. Correcto. Pero no solo eso, porque también en esa lucha está la lucha por cómo contamos la historia. Porque para Güemes a nosotros nos llegó que era un gaucho guerrillero. Claro. Y que luchaba contra los españoles. Claro. Pero no dice que en determinado momento gobernó Salta y que las leyes que sacó eran a favor de la redistribución, eran a favor de reivindicar a los pueblos originarios, eran a favor de la igualdad. Tal es así que quienes lo entregan a los españoles después son los de su propia clase. Claro, son los que les molestan esas leyes, exactamente. Son los ricos, exactamente, son los oligarcas salteños, porque él pertenecía a esa clase, él era de una familia patricia. Y lo terminan entregando porque
¿qué hacía? Le cobraba los impuestos a los ricos para sostener la lucha contra los españoles. Entonces no les gustaba las leyes de igualdad. Correcto. Y lo terminan entregando. Y tanto nos han robado la historia que ahora los gauchos de Güemes, que son los que hacen los homenajes, todos los aniversarios, son los que ahora repudiaron la presencia del presidente para ese homenaje. Son los que se negaron a ir a ese homenaje porque estaba un presidente popular. Son tipos que el primer dirigente que tuvieron era un descendiente de Patrón Costa, que es una familia patricia, dueña de Media Salta, dueña de ingenios y colaboracionista de la dictadura. Y esos son los gauchos de Güemes hoy. Fíjate vos cómo nos robaron la historia, ¿no? Sí, se apoderan de los símbolos y le dan otro sentido. Exactamente. Y en ese sentido yo me acordaba, ayer también tenía una columna en un programa que tenemos acá en Cipolletti, charlando con los compañeros, yo le recordaba esto de los bombardeos a Plaza de Mayo. Cuando sucedió eso yo ya tenía 5 años, o sea, yo ya estaba en ese plano. Sin embargo, me enteré de eso teniendo 16 años. Y yo todavía recuerdo el momento de indignación y de vergüenza que me dio enterarme en ese momento, o sea, 10 años después, 11 años después, que el ejército de mi país había bombardeado civiles de mi país. Y yo no me había enterado. Yo había ido a la escuela y nadie me lo contó. En mi casa se hablaba a veces de política y nadie mencionó eso. Al contrario, por ahí se hablaba de las quemas de las iglesias. Yo me acuerdo la indignación, y en ese momento creo que fue un momento de estos momentos de Satori, como se dice, ¿no? Cuando de pronto te iluminás y te das cuenta de un montón de cosas. Porque a partir de ahí decís, ¿cuántas cosas más me ocultaron? Si me pudieron ocultar una barbaridad como esta. El atentado más grande que sufrió nuestra sociedad argentina, superando lamentablemente y comparando, pero de manera compleja, porque no es buena las comparaciones más en situaciones de tanto dolor, los atentados de AMIA, los atentados de la Embajada de Israel. Ayer lo hicimos en una nota con el doctor Enrique Macés, después te mando el audio, porque queríamos tener ahí una mirada compleja. Compleja significa un poquito, hurgando un poquito más de los sentidos comunes en función de poder entender por qué también se ocultó. Vos te enteraste a los 16 años, pero hay gente que se enteró mucho después. Sí, y hay gente que todavía no se enteró, porque aunque lo haya escuchado, no le entra. Lo mismo que pasó con lo del 76 y la dictadura genocida. Hay gente que todavía te discute cosas y hay gente que te repite cosas que eran consignas que bajaron desde el poder en aquel momento y que quedaron instaladas como que esa era la historia. Quedaron marcadas a fuego, correcto. Así que yo creo que en esa lucha permanente, que también es la lucha por la subjetividad, también es la lucha por la conciencia del ciudadano, está la lucha de Güemes, de Belgrano, de San Martín, de Perón, y de todos quienes pensaron y pensamos en un país que sea para todos y con posibilidades de desarrollo. Así que me parecía que estaba bueno hacer este pequeño ejercicio de ligar esas conmemoraciones con lo que está pasando hoy. Muy bien, venís, te vamos a probar. Yo te iba a llevar a marzo el otro día cuando hablaste algunas cosas históricas, no, pero le vamos a dar una oportunidad. Sí. ¿A marzo? ¡Wow! No. ¿Era diciembre? No, de Frente Manteca, es una chanza, Manuel, por favor. Es así, la historia no es una cronología, de hecho tiene que haber una interpretación, si no, no tiene otro sentido más que embrutecernos, ¿viste? No se puede construir un recitado de memoria como la tabla del 3, las batallas y los hechos, si no haces una correlación y si no la atención hacia el presente. Nosotros siempre decimos, buscamos en la historia las luces que se prendieron allá en momentos importantes, momentos así, para que esas luces nos traigan al presente y nos permitan vislumbrar mejor el momento presente, que a veces es brumoso, es confuso o no está tan claro,
y acudimos ahí como una herramienta para ayudarnos a caminar el hoy, ¿no? Así que lo que hacemos así, y por suerte a veces nos ayudamos, tienen algunos docentes profesionales que se dedican mucho a estudiar, nos ayudan con sus análisis y montones de luces que traen. Así que esto te lo vamos a dedicar a vos, Manuel, a tu laburo. Ya conseguimos la canción de Lito Nevia, la que habla que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Así que quien quiera oír que oiga, se llama la canción. Así que si te parece, cerramos con esta propuesta, esta columna de hoy, y nos veremos el viernes mediante una semana después. Perfecto, Pablo, y me quedo escuchando. Che, te agradezco mucho tu trabajo, tu preocupación y todos los temas que traes para poder ayudarnos acá en nuestra Radio Libertad. Cuando le ponemos el caleidoscopio de las cosas que nos pasan, bueno, aparecen colores y dimensiones que es bueno explorar para poder comprender un poquito más el presente de hoy. Bueno, un abrazo, saludos para todos. Muchísimas gracias, un abrazo. Vamos entonces con Lito Nevia, quien quiere oír que oiga.